¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Tribuna, donde uno de los temas bastante interesantes que fue surgiendo en la medida en que vemos cómo se debate la venida del Papa. Entonces, Gloria, nuestra producción, nos propone, hablemos un poco de los que no sé si no creen en el Papa, no creen en las religiones o tienen otras creencias y otros puntos de vista. Sí, por sobre todas las cosas yo creo que todos tenemos algo para decir con respecto a lo que es la visita del Papa. Hay que también decir de que es una figura mucho más allá que uno, dejando inclusive el tema religioso, una de las figuras políticas, por llamarlo de alguna manera, más fuerte. No hay que olvidar todos los gobiernos y todos los años realmente de existencia de la Iglesia, que no es un dato menor, y sobre todo hacer prevalecer lo siguiente, el tema de la fe. La fe es un privilegio y que también debe ser respetado en estas circunstancias. Bueno, justamente cuando hablamos de debate siempre hablamos del respeto, o sea, de las creencias que existen y cómo hablamos de esas distintas creencias. Y leía un artículo que escribía justamente Wolfgang Streit, uno de los que ya nos estará acompañando, sobre lo que tiene que ver con la visita del Papa Francisco. Bueno, ya sin rodeos vamos a presentar a nuestros invitados. Antes, anunciamos también que más adelante no te despegues de Tribuna hoy porque nos estarán visitando responsables de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y también Sixto Corbalán, un joven arpista, joven porque sigue siendo bastante joven, pero bueno, ¿qué implica para un artista a veces buscar o presentarse en el exterior? ¿Qué implica cuando no existe suficiente apoyo? Y como nos decía cuando conversamos en algún lugar, puedo dar 2 meses de concierto en Grecia, en Londres, en Gran Bretaña, y cuando regreso, ¿qué pasa con mi arte? ¿De qué sobrevivo? ¿De qué subsisto? Como anunciamos, el debate es interesante. Ya presentamos, está Eduardo Quintana, periodista, pero también uno de los ateos reconocidos, ¿verdad, Eduardo? Así podemos presentarte. Sí, cómo no. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo Filósofo estás? sos, ¿verdad? Sí, también. Filósofo. Bueno, Wolfgang Streit es teólogo y periodista. Las dos cosas. Pero más que teólogo, podemos hablar como un bautista contigo. Soy evangélico, digamos, estoy en el mundo evangélico, trabajo para una revista evangélica también donde ponemos nuestro punto de vista especialmente hacia el liderazgo del mundo evangélico acá en Paraguay y que es bastante variado, no es que yo represento a una denominación X, ¿verdad? Sino que el mundo evangélico es muy, muy complejo acá en Paraguay. Pero vamos a dar una postura que trate de mostrar lo que está pasando realmente ahora de este lado. Y sobre todo cuando él habla de complejo, ¿no? Es como entender, porque uno cuando dice evangélico, como ves, todo lo que no católico, y de repente hay algunas actuaciones personales que hacen de que realmente el trabajo sea difícil, porque uno simplemente dice protestante del otro lado, Claro. o ¿Y qué generalizamos. implica ser protestante? Claro, sí mismo. A mi lado está Gualberto Benítez. No está Gualberto. Gualberto Benítez está en la punta de Soca Gakkai Internacional. Es una filosofía, ¿verdad? Así mismo, es una filosofía práctica de vida que busca desarrollar en las personas el potencial interno que tiene cada uno y con eso buscar contribuir hacia el logro de su felicidad y la felicidad del mundo donde vive. Y a mi lado está Ricardo Montañía, que es Asociación Paraguaya de Racionalistas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿cómo estás, César? De regreso a Paraguay TV, pues yo había estado acá. Sí, con sí. unos Habíamos debates. estado con unos programas que hicimos en una ocasión, ¿verdad? Por la Asociación Paraguaya Racionalista, de la cual EU también es miembro. ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos racionalistas, estamos hablando, para algunos son los malos, ¿verdad? Esa visión se suele tener, Sí. ¿verdad? Porque ocurre que esto viene por el lado de que los racionalistas, y ser racionalista implica ser ateo. Sí. ¿verdad? Lo contrario no siempre es cierto. Hay algunas personas que dicen no creer en Dios, pero es solamente por razones emocionales, por algún pariente que se le haya muerto, alguna desgracia que le haya sucedido. Pero lo nuestro no pasa por ahí, lo nuestro pasa por un análisis de la realidad, ¿verdad? A la luz de la razón, y en base a eso nosotros llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista de la razón es razonable decir que Dios no existe. Y por ese motivo, ¿verdad? Como nosotros estamos dispuestos a hablar, nosotros decimos abiertamente
En particular, por ejemplo, puedo decir ya algo en relación con lo que dijo aquí Gloria, que nosotros no reivindicamos la fe como una virtud. Para nosotros la fe es uno de los peores defectos del carácter. Para nosotros la fe consiste en creer cosas de las cuales no existen evidencias, no hay pruebas. Yo solamente quiero decir lo siguiente para defender. Yo he trabajado en 2 hospitales y he visto, por ejemplo, gente que ya estaba a punto de morir o con enfermedades terminales. Y uno dice, ¿cómo sostenés una enfermedad tipo cáncer? ¿Cómo sostenés pérdidas importantes con la razón en la cual la cultura, nuestra cultura, no está preparada para decir, nacemos y morimos, por ejemplo? No es necesario ser feliz. ¿Por qué? Porque sos feliz, sos triste, absolutamente todos esos procesos son, digamos, no porque yo pongo un chip aquí voy a ser feliz, 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 uno puede cumplir. Bueno, y simplemente uno reivindica en esas situaciones reales que cuando uno observa, y por eso digo, y estamos, digamos, una observación que es absolutamente médica y por el otro lado, cuando el paciente cree en eso y para seguir sobreviviendo situaciones que son bastante difíciles, ¿no? Por supuesto, la fe, sin embargo, la fe, yo no discuto que la fe pueda ser, o la religión en este caso, en el que estás diciendo, pueda servir como consuelo. Esa es una de las virtudes que tiene y seguramente es una de las razones por la cual la religión sigue existiendo, a pesar de que desde el punto de vista científico no hay un motivo por el cual tendría que seguir estando. Si fuéramos racionales, si todos fuéramos racionales, la religión se habría extinguido hace muchísimo tiempo. Claro. Bueno, y por afirmaciones como estas que estoy haciendo, es que se nos toma como los malos de la película. Pero no solamente hacemos cosas, o sea, comunicados o nos posicionamos con respecto a las religiones y a las sectas, sino también a las pseudociencias que tienen mucha cabida en nuestra sociedad, desde la ozonoterapia, la medicina alternativa, pasando por las flores de Bach, etc. Astrología, la astrología, ufología. el psicoanálisis, la ufología, que está muy en boga. O sea, también nosotros trabajamos con esos temas. ¿En qué sentido trabajan? ¿Desde la crítica? Desde la análisis? crítica, claro. O sea, ¿qué son tendencias, son modas? No, no necesariamente. ¿O son escapes que la gente busca cuando no tiene una respuesta en sí Sí, mismo? generalmente se recurre a la pseudociencia cuando supuestamente todos los canales anteriores ya fueron cerrados, entonces es como una expresión de fe también que se da hacia cosas que realmente no tienen soporte científico, no tienen evidencia, es más, sobrepasan incluso ya la religión y se convierten en la superchería máxima que son las pseudociencias. Sí, decía que a mí me gustaría aclarar que desde el punto de vista del budismo, la fe es la confianza ilimitada que tiene cada persona dentro de uno mismo. Entonces eso permite extraer el máximo potencial de la persona. Entonces eso es lo que nos ayuda a fortalecernos y a superar las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Porque el budismo enseña que existe una relación entre la mente y el cuerpo. Entonces eso, como cuando hablabas de las enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el tener una fe fuerte hace que nuestro cuerpo reaccione y empiece a curar la enfermedad. ¿Soka Gakkai tiene algún vínculo con el budismo? Exactamente, la Soka Gakkai es una organización laica budista que se basa en las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Al hablar de budismo no se habla de Buda, que también es un... Claro, pero el Buda es un estado de vida que tiene cada persona. No es... Él es un Buda. No es el Buda, no Yo es soy el un Buda, la figura, la imagen, que vemos que le ponemos dinero, que le tocamos la panza. No. También. Porque El también Buda es eso. El Buda es cada persona es un Buda. Solo que uno tiene que tener la herramienta para poder extraer esa capacidad de dentro de su vida. Y eso es lo que enseña el budismo. Por eso te decía que es una filosofía práctica. Bueno, antes del cierre, nos falta un poco antes de entrar ya en el debate en sí. ¿Y cómo ve, Wolfgang, cómo ven en tu religión, en tus creencias, esta visita del Papa? Yo creo que acompañan ustedes? hay distintas visiones. Hay iglesias que están muy abiertas a mirar un líder religioso que se acerca, ¿verdad? No lo vemos como el vicario de Cristo, que es el título que le da a la Iglesia Católica, sino como un líder eclesiástico que podría ser tal vez similar, pero con mucho más poder que Luis Palau o que cualquier otro predicador que venga, que junta una multitud. Este señor que viene tiene poder religioso y tiene poder político también, ¿verdad?
Entonces, algunos rechazan mucho por la visión de poder político, no les gusta. Ellos persiguieron, mataron millones de evangélicos. Claro, o sea, después que por ve el- la Inquisición o después que ve, por darles un sí. ejemplo, Isabel la Católica, que es un documental fabuloso de televisión española, uno duda un poco y dice... Y acá en Paraguay y esta es la también. religión que yo sigo. Acá en ¿verdad? Paraguay, los evangélicos en la década del 50, 60, eran apedreados, sus iglesias tiraron con el cura incentivando eso, ¿verdad? Entonces hay muchas denominaciones que están así bloqueadas en los diarios, se pueden ver eso que Papa, no queremos saber nada de Papa, ¿verdad? Y por otro lado están las iglesias históricas que lo están tomando más, de manera más calma, que ya tuvieron un diálogo previo a esto, ¿verdad? Por ejemplo, los luteranos tuvieron desde la década del 80 diálogos frecuentes en el Vaticano, los líderes luteranos con los líderes con católicos, ¿verdad? Con el Papa, todo. Otras iglesias podrían ser que tuvieron muy frecuente la anglicana, diálogos, los metodistas, ¿verdad? Bueno, y hay otras iglesias que es totalmente cerradas, hay iglesias que le llaman el anticristo, el falso profeta, el apóstata, qué sé yo, ¿verdad? Títulos que se ven ahí en los comentarios de los diarios, pero no son posturas oficiales. Claro. Es la cultura de la gente que interpreta la Biblia como se le da la gana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, pregunto aquí al racionalista, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que Francisco mueva a tanta gente? Es la palabra, es el don de la palabra que tiene, porque hay que reconocer que llega a la gente, más todavía a un latinoamericano, ¿verdad? Viene metido dentro del impulso que le da la doctrina religiosa que se impuso a lo largo de la historia. Violencia. El cristianismo se impuso no precisamente por sus virtudes propias, sino porque logró meterse dentro de la estructura de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Se metió dentro del Imperio Romano y el Imperio Romano fue lo que le dio el impulso, que le convirtió en la religión masiva que es hoy en día. Viene metido dentro de eso y además Francisco tiene unas enormes virtudes en el sentido de que es capaz de captar la atención de las personas con sus ademanes, con su capacidad de ser simpático, de ser agradable, de presentar una imagen mucho más agradable de la Iglesia Católica que la que tuvo su predecesor. Para los que estamos... Que era totalmente lo opuesto. Los que ¿verdad? estamos en contra del catolicismo, nosotros estamos en contra del catolicismo, ¿verdad? Para nosotros es una lacra. ¿Solo el catolicismo? No, o las estamos otras en contra de religiones? todas las religiones. Y finalmente el libre albedrío, ¿Cómo o sea, es ¿cómo no eso? se respeta, por ejemplo, el libre albedrío? Cada ser humano puede gustarle, puede ser igual que vos o cualquiera de los que estamos aquí. Y finalmente cada uno busca su felicidad con el nombre que sea. Yo creo que finalmente somos seres humanos que estamos tratando de vivir y buscar nuestra felicidad. No me parece que, yo creo que hay que priorizar el ser humano por sobre todos los títulos que se pueda dar. No entiendo en qué sentido No, va en no, por contra de lo ejemplo, que yo estoy por ejemplo, diciendo, ¿verdad? decir Para que es una nosotros- lacra, una y hay opinión. muchos católicos y que se sienten identificados y creen y profundamente. van a sufrir por eso. ¿Y por qué? Porque yo no sufro por ser católica. No, Entonces, a mí me parece que van muy a mal. sufrir porque Por lo yo dicho. digo, Yo no me porque siento- yo digo que es una lacra, eso es a lo que me refiero. No, no, ¿Te yo parece no que sufro te parece por que eso. está mal que una persona diga por el catolicismo que es una lacra porque los otros, porque hay que A mí me respetar las parece creencias de otros? el ser humano y negociemos. Todos somos seres humanos y podemos pensar diferente. Entiendo, Y, Glory, por supuesto, sin dudas. pero ¿cómo yo puedo empezar a negociar? Y no, esto es una lacra. Entonces,